Cada uno de nosotros tiene un contexto diferente, venimos de diferentes familias, de diferentes situaciones también, de diferentes desarrollos personales. Cada uno de nosotros tiene un abuelito que le gustaba contar historias, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Cuántos de acá tienen abuelito o tuvieron abuelito que les contaba historias, cuentos, reseñas? ¿Cierto? Que cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia o ha escuchado acerca de esa experiencia también. Es importante entonces cómo se van traspasando la información o las vivencias de una persona a sus generaciones futuras. Es muy importante. Ahora, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escrito algunas de las vivencias que le contó sus abuelos? ¿No es cierto? ¿Alguien ha tomado papel y lápiz y ha anotado esas vivencias, esa experiencia que tuvieron sus abuelos, sus ancestros, sus papás o quien sea? ¿No es cierto? La mayoría de nosotros no lo hace. ¿Por qué? Porque estando el recuerdo fiel, el recuerdo firme, el recuerdo asentado en nuestros corazones, quizás no es necesario hacerlo. Pero eso mismo también pasó en el primer siglo, cuando los apóstoles empezaron a caer presas del martirio. Empezamos a ver que nace la urgencia de llevar todo lo que ellos habían aprendido acerca de Cristo, todas las vivencias que ellos habían tenido, a llevarlas al papel, a la pluma, para poder preservar también todo lo que enseñó nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Les parece razonable? Más o menos. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay un dicho que dice que lo que no se anota, se olvida, ¿cierto? Entonces los apóstoles también, siguiendo esa misma tónica, ellos anotaron, recogieron vivencia. Por ejemplo, Lucas, un historiador pero espectacular, tomó detalles muy específicos acerca de cómo se habían transcurrido una cosa tras otra. Ahora, en los tiempos de Jesús, en ese contexto de los tiempos de Jesús, habían revueltas. El Imperio Romano tenía asediado al pueblo de Israel, al pueblo judío, en la región de Palestina, y ellos tenían el control territorial de esa zona, de esa región. ¿Qué es lo que pasaba? Que se levantaban insurgentes, se levantaban guerrilleros, literalmente, que buscaban liberar al pueblo de Israel de esa opresión romana, de esa opresión imperialista, dirían algunos de un extremo político. Pero se levantaban, hacían emboscadas, formaban guerrillas para poder neutralizar en cierta medida el control que ejercían los romanos sobre el pueblo judío. En ese contexto nace Jesús. Ellos estaban deseosos de un libertador que pudiera rescatarlos primero de la opresión de los romanos. Y en segundo lugar, estaban expectantes a las promesas que el Señor les había hecho a través de los profetas. Es así como llegamos a la etapa del censo de Augusto, donde dice que todos tienen que ir a sus lugares de orígenes para poder enlistarse, probablemente para cobrarles más impuestos, pero eso parece conocido, ¿cierto? Para poder tener la información exacta y un control territorial más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo José y María en este caso? Tuvieron que subir más bien, de Galilea, de Nazaret, hasta Belén. Y decimos subir porque, aunque es la dirección de norte a sur, subían porque se acuerdan que Galilea, Nazaret, el mar de Galilea estaba varios metros bajo el nivel del mar, y que Jerusalén y toda la región está en un alto, en una montaña. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No estuvieron en esa clase? Creo que yo tampoco, porque no me acuerdo cuántos metros eran bajo el nivel del mar. Algo de 130 por ahí, pero no me acuerdo bien. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo importante es que ellos tuvieron que trasladarse, tuvieron que desplazarse de Nazaret hasta Belén para poder
tener un contexto para la historia que vamos a revisar y recordar el día de hoy. El nacimiento de Jesús fue así, empieza a narrar la historia después de situarnos en un origen, en una historia de origen, como diríamos ahora nosotros, en la genealogía de Mateo al principio. Después nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es interesante que con nosotros cuando leemos eso que dice que no quería infamarla, que estaban prometidos en matrimonio, recordemos la ley judía. La ley judía de ese tiempo, si había adulterio en el contrato entre que se prometía hasta que se casaban, propiamente tal, si había adulterio en ese momento, la pena más fuerte era la muerte de la persona adúltera, en este caso probablemente María. Sin embargo, tenemos el detalle y el corazón noble de una persona como José y el control perfecto también de Dios para escoger a la sierva del Señor, como dijo la propia María en los relatos que leímos anteriormente, y un corazón puro, un corazón justo de parte de José, que él no quería eso. Había también en ese tiempo ya una suavización de la ley y con algunos testigos se podían divorciar también. Entonces, ya no era tan dramática la situación, pero sí siempre estaba latente el riesgo de que si el esposo era vengativo o era una persona que no era justa también, esa mujer podía ser muerta por lapidación. Ese es el contexto. Sin embargo, él quería dejarla en secreto. Y pensando él en esto, yo me imagino a José preocupado, ¿qué voy a hacer? Se fue a acostar, supongo, a dormir. Y un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hasta aquí, ¿todos estamos de acuerdo? Esa es parte de la historia. Hemos revisado y hemos leído una y otra vez en cada Navidad estos mismos relatos y es importante que vayamos también recordándolos tal como fuera la historia. ¿Cómo llamamos nosotros a nuestro Señor? Jesús, ¿cierto? Jesús entonces era su nombre propio. Cristo también es otra acepción con la cual nosotros conocemos a Jesús y decimos que Cristo entonces es el equivalente griego de la palabra Mesías, que significaba ungido. Así como en el Antiguo Testamento los reyes y profetas y sacerdotes eran ungidos para prestar un servicio a Dios, también Jesús es reconocido como el ungido por excelencia, designado por Dios para cumplir la misión. ¿Y cuál era esa misión? Salvarnos, ¿cierto? La salvación de nosotros. Restablecer esa alianza, podríamos decir, que se había perdido con el pecado de Adán y Eva. Viene Jesús y recompone esa relación. Por lo tanto, ahora podemos tener acceso nuevamente a Dios por los méritos de nosotros, ¿verdad? No, por los méritos de Cristo. ¿Quién dijo esta frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro. Y Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu. El Padre que está en los cielos creo que lo dice de esa manera. Entonces es importante reflexionar acerca de nuestro conocimiento de Cristo, nuestra cristología, y qué lugar ocupa esa enseñanza, esa información, pero más importante aún, esa relación en nuestras vidas. Por eso vamos a hacernos ahora
Algunas preguntas que son bastante sencillas de responder. ¿Por qué el pueblo necesitaba un Salvador? Porque estábamos perdidos. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Ahora, otra pregunta. ¿Podemos trazarnos un camino hacia Dios? ¿Qué es lo que buscan las religiones normalmente? ¿Podemos hacer eso? No hay forma de que nosotros podamos trazar un camino a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Cristo es el camino. Y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. O sea, nosotros por más esfuerzo que queramos hacer, por más observancias que queramos buscar, por más rituales que queramos seguir y hacer procesiones y lo que sea, no podemos lograr nada por nuestra cuenta. Absolutamente nada. Porque nuestra salvación, ¿de quién es? ¿Qué es lo que dice el Salmo? La salvación es del Señor, ¿cierto? Perfecto. Ahora, lo último. ¿Podemos hacer algo entonces para salvarnos? La respuesta es obvia. Nada. ¿Por qué? Porque por gracia simplemente somos salvos. Por medio de la fe. O sea, por medio de creer en esta buena noticia, por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Él es la buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia si empezamos a, ¿cómo podemos decir? Si empezamos a indagar, si empezamos a investigar. La buena noticia es que Él vino al mundo, tomó el lugar que por nuestra propia pecaminosidad nos correspondía. Él toma nuestro lugar, nos libra de nuestros pecados y podemos ser nuevamente justificados para poder ser aceptados delante del Padre. Y por cierto, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la gloria siempre es del Señor. Todo esto aconteció, y me gusta esta parte, porque dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, el profeta Isaías, que leímos al principio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para que se cumpliese, destacado, remarcado en mi Biblia, remarcado idealmente, porque lo que promete Dios, lo cumple. Esa frase, para que se cumpliese, se repite mucho en el libro de Mateo, porque Mateo, con una mentalidad hebrea, con una mentalidad judía del primer siglo, estaba muy atento también a las profecías mesiánicas que tenían ellos, quiero decir, acerca de la venida del Mesías. Ellos estaban muy atentos. La venida del Mesías en ese tiempo era inminente, tal como lo es el día de hoy. Solamente que ahora esperamos su segunda venida, ¿cierto? Y estamos ansiosos y estamos atentos y estamos observando los tiempos y preocupados también para estar siempre con el Señor, que es nuestra esperanza futura. Ahora, hay más profecías que Jesús cumplió, aparte de las que podemos ver en Isaías 14, o sea, 7:14, quiero decir. Por ejemplo, la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 habla a la serpiente después de la caída del hombre diciendo que la simiente de la mujer herirá a Satanás en la cabeza. Esta profecía se cumple en Jesús, quien es el Mesías prometido. Y esa herida en la cabeza de las serpientes ocurrió en un momento específico de la historia, colgado en un madero y llevando cautiva la cautividad para que nosotros podamos ser libres. También tenemos el lugar de nacimiento. Miqueas 5:2 se profetiza que el Mesías nacería en Belén. Esto se cumple en el nacimiento de Jesús, como se describe en el Evangelio de Lucas. Y si vemos, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata es una región particular donde estaba situada Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, ni siquiera era un villorrio, era una familia pequeña llamada Belén. ¿Qué significaba Belén? ¿Alguno se acuerda? Casa de pan, ¿cierto? Belén significa casa de pan y de allí salió el pan vivo descendido desde los cielos. También es interesante ese tipo de
curiosidades, podríamos decirlo de alguna manera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es interesante también que cuando nosotros vemos Miqueas, están varias cosas apuntadas. Primero, que Dios es el que dispone un Salvador. No somos nosotros. Por eso dice, de ti me saldrá el que será el Señor, el que será el jefe en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ya en el antiguo tiempo estábamos viendo también que dentro de la profecía mesiánica del lugar de nacimiento de Jesús, también tenemos una de sus características principales, su eterno poder y su deidad. De ti me saldrá el Señor, el que será el Señor de Israel, y de sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También tenemos otras profecías, como por ejemplo la descendencia de David. En Isaías 11:1 se profetiza que el Mesías será un vástago del tronco de Isaí, es decir, un descendiente de David. Esto se cumple en Jesús, quien es descendiente de David según la genealogía presentada unos versículos antes en el capítulo 1 de Mateo. También su naturaleza divina. En Isaías 9:6 se profetiza que el Mesías será llamado Dios fuerte. También lo leímos, ¿se acuerdan? Padre eterno. Esto se cumple en Jesús, quien es considerado como Dios hecho carne. Y leamos Isaías 9:6 si pueden acceder a sus Biblias, por favor. Eso no lo puse acá a propósito porque es bueno andar con su espada siempre para poder defenderse. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, ¿se lo saben? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esto, si hablamos de que Dios es con nosotros, y si nos ponemos atención acá al pasaje de Isaías 9:6, nos encontramos también con detalles que son sorprendentes para los 700 años antes que se escribió Isaías de la venida del Señor Jesús. La encarnación es fundamental, ¿cierto?, en la doctrina cristiana. Nosotros creemos que Jesús fue una persona normal de carne y hueso, ¿cierto? Nosotros no creemos que Jesús era una mera apariencia, que Jesús era como un fantasma, que parecía ser humano, pero no lo era. Nosotros creemos que Jesús era una persona de carne y hueso, que vivió, que comió, que durmió, que sufrió, que murió por cada uno de nosotros. Sin la encarnación no se podría haber dicho Emmanuel, Dios con nosotros, porque no estaría entre nosotros, porque no hubiese sufrido lo que sufrimos cada uno de nosotros por estar en esta existencia material. Jesús era material. Hay doctrinas, hay enseñanzas que son herejías directamente, que hablan de que Jesús no era una persona de carne y hueso. Porque dicen, por ejemplo, que lo material es mundano, es pecaminoso, y solamente lo espiritual corresponde a la deidad, y eso es bueno y es perfecto. Sin embargo, Jesús une las dos cosas en su propia existencia, tanto lo material basado en carbono, por decirlo de alguna manera, su existencia basada en carbono, y también su espiritualidad, compartiendo la misma esencia que Dios mismo. El Verbo se hizo carne, entonces, y habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, versículo 14. Esta verdad es maravillosa, y cuando Jesús se presenta a sí mismo como Dios, naturalmente muchos de los fariseos de ese tiempo, ¿se acuerdan que también lo hemos revisado cuando estudiamos el Evangelio de Juan? Agarraban los cascotes y querían apedrear a Jesús porque se estaba haciendo Dios. Ellos entendían perfectamente de qué se trataba el decir, por ejemplo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Lo tenían muy claro. Sin embargo, lo rechazaron.
Pero nosotros tenemos la responsabilidad ahora, responsabilidad humana, de tener fe en lo que el Señor nos enseña, de lo que el Señor nos dice y saber poner nuestra mirada en Él. Noten los adjetivos entonces de Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se le puede atribuir eso a una persona humana? ¿Los judíos estaban dispuestos a dejar que una persona humana se autonombrara de esa manera? Era imposible, ellos rasgaban vestiduras literalmente. No era posible. Sin embargo, Cristo, nuestro Señor, se llamó a sí mismo de esa manera. El Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Finalmente, Dios con nosotros. Entonces, es importante nuevamente recalcar la figura de Cristo, que es central en la historia, tanto así que partió la historia en dos, como se dice normalmente. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Nosotros estamos todos después de Cristo. Esperemos. Porque Él vino también a cambiar nuestra historia. Y esta es la aplicación personal, que cada uno de nosotros, estando en diferentes situaciones, estando en diferentes contextos, como decíamos al principio, Él se apareció en nuestra vida e hizo nuevas todas las cosas. ¿Cuántos están de aquí añorando los días del pasado cuando no conocían a Cristo? A ver. Espero que ninguno. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice también su palabra. Entonces, nosotros teniendo ahora nuestra mirada en Cristo, primero somos más que vencedores. Somos salvos del pecado y de la paga del pecado, que es la muerte. Ahora tenemos vida juntamente con Cristo nuevamente. Y por eso es que Dios con nosotros, Emmanuel. No el Manuel que está ahí atrás, sino Emmanuel. Entonces, despertando José del sueño, y aquí hay otro detalle que es muy importante también, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Noten algo importante, que cuando el ángel se aparece, no le dice cosas así de la nada. Hasta el ángel del Señor cita las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Que en clara referencia a Isaías 7:14, el ángel dice, y llamará por su nombre Emmanuel. O sea, no le dijo nada nuevo prácticamente a José. Y José, que también era un hombre piadoso, por lo que alcanzamos a ver acá, obedeció a la voz del ángel porque finalmente entendió que esa voz del ángel era cumplimiento de una promesa que el mismo Señor había hecho a través del profeta Isaías. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es interesante también estos detalles. A su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significaba? ¿Salvador? ¿Lo vimos hace como 3 láminas atrás? ¿Sí? ¿Ya se olvidaron? Literalmente el nombre de Jesús significa Jehová salva. O de Jehová es la salvación. Eso es literalmente, y viene el nombre de la misma raíz de Yeshua, o de Josué, inclusive, que significa literalmente Jehová salva. Pero no la conoció, como decía anteriormente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, que después de... ¿Qué necesidad hay de decir hijo primogénito si fue el único que tuvo? Entonces, María tuvo más hijos, nosotros lo sabemos, podemos ver también en el relato bíblico, como nosotros también comprendemos la Escritura, en la palabra adelphos, que literalmente significa hermanos, cuando habla acerca de que mis hermanos, los hermanos de Jesús, llegaron a buscarlo, por ejemplo. Pero no la conoció, o sea, que no consumó finalmente el matrimonio de acuerdo a la costumbre judía, hasta que nació Jesús. Ahora, ¿podemos separar a Jesús de la Navidad? Normalmente uno se pregunta, ya, a mí me cae mal un cantante, por ejemplo. Me cae mal el cantante como persona, pero me gusta cómo canta. ¿Puedo separar a la persona de su obra?
Es difícil, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a quién le gusta? Todos sabemos que hay un cantante que canta muy bien y que le va muy bien en épocas navideñas, pero es pesado, es agrandado, ¿cierto? Y cae mal, pero canta muy bien. Entonces uno disfruta, trata de separar un poco lo que es la obra de la persona, la obra del artista. Ahora, ¿podemos separar la Navidad de Jesús? Sin embargo, se observa mucho. De hecho, a día de hoy, todas las cosas que nosotros vimos desfilar acá de parte de los niños, cada una de esas cosas se lleva más atención de lo que es el centro. Y el centro es Jesucristo. Que hay cola de mono, que hay un arbolito, que hay no sé, un villancico, que hay un burrito sabanero, que, no sé, diferentes cosas. Y ni siquiera ya se puede identificar a Jesús con la Navidad. ¿Alguno de ustedes ha intentado comprar un pesebre? ¿Qué es más fácil comprar? ¿Un pesebre o un viejito pascuero? ¿O un Santa Claus? ¿Papá Noel? ¿Qué es más sencillo comprar? ¿Qué se encuentra más en el comercio? Viejito pascuero. Y hay unos viejitos pascueros hasta que bailan reggaetón. ¿Cierto? Y encontrar un pesebre es muy difícil. ¿Por qué? Porque el mundo ha logrado separar la festividad del nacimiento de Jesús del mismo Jesús. Ya no son ni siquiera Feliz Navidad o Feliz Natividad del Señor. Ahora son felices fiestas. Y estoy de acuerdo con Felipe que dice que no necesariamente es la fecha en la que nació Jesús. Nosotros conmemoramos esta fecha por ser simbólica. Probablemente Jesús haya nacido o en otoño o en primavera de los judíos. Estamos hablando de o abril o septiembre, octubre, por ahí. Pero la fecha no es importante. Lo importante aquí es la obra. Y Jesús marcó una obra clara, específica, muy, muy puntual su misión. ¿Cuál era su misión? Volvernos a que nosotros podamos tener acceso al Padre nuevamente. Algunos dirán, ¿está permitido hablar de la entrega de Jesús? Algunos dirán, ¿sabes qué? Ya, por ser Navidad te puedo escuchar. ¿Han escuchado eso? Por ser Navidad, ya por último, ya dame la lata, háblame acerca de Jesús. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad única esta semana, los días que nos quedan, para hablar acerca de Jesús. Para mostrarle al mundo, primero, que Jesús marcó un antes y un después en mi vida y que en la historia completamente la partió en dos. Y que está dispuesto también a rescatar a todas las personas que escuchen su mensaje y crean en él. Hay un reto importante ahí, hay un reto que es bastante llamativo. Y debemos ser intencionales para recordarles al mundo que sin Cristo no hay Navidad, que sin Cristo no hay una noche buena, ni mucho menos una noche de paz, porque el mundo la festeja de otra manera y ahí no hay paz. Pero este príncipe de paz que está con nosotros hoy, porque Dios con nosotros es a día de hoy y esa promesa es eterna, y va a llegar el momento que esa promesa va a alcanzar su final cumplimiento cuando lleguemos a la presencia del Señor y podamos reinar con Él. Mientras tanto, nosotros seguimos confiando en que Dios está con nosotros y que es por Él y para Él que nosotros podemos decir feliz Navidad. Gloria en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Dios les bendiga.